Desde ahora entonces estamos grabando la clase de hoy. Este, bueno, algunos de ustedes habrán podido revisar las preguntas. Pusimos 12 preguntas para discutir en la clase de hoy. Son preguntas todas exactamente de parcial. Y es el tipo de preguntas que ponemos. Em, y con esas preguntas creo que vamos a poder cubrir diversos temas. Pero bueno, lo que vamos a hacer entonces es dividirlos nuevamente en grupos. Este, Acá hay alguna pregunta del laboratorio. Yo en esta ocasión no voy a responder preguntas del laboratorio. Pueden utilizar el foro para eso porque si no se nos entrevera mucho la cosa. Bien, entonces somos 33 participantes. Este, entonces vamos a dividirlos en grupos más o menos de 5. Ustedes van a ver ahora la invitación para juntar un grupo. Son, son al azar. Y bueno, ya creo que la mayoría ya conoce cómo funciona. La idea es que, antes de empezar, nosotros pusimos no sé si ven mi pantalla, nosotros pusimos entonces esta serie de 12 preguntas ayer. Las vamos a ver en 3 etapas, ¿sí? Vamos ahora, en los próximos 5 minutos, un poco más, a discutir de la pregunta 1 a la 4, inclusive, que van a ver que en realidad tienen algunos aspectos en común entre la unidad 2 y la unidad 1. Yo les voy a avisar cuando vamos a volver a la sesión principal para discutir entonces esas preguntas, ¿sí? Bien, me parecen, de a poco se están uniendo con los diferentes grupos. Este, Queda una persona acá. Tengo entendido que al usar el Zoom desde eh, voy a asignarte a un grupo, Fiorella, un grupo que tiene 4 personas. Las personas que vean el video y que utilicen el video, bueno, ya saben que lo que ocurre dentro de los grupos, bueno, no queda registrado y pueden aprovechar estos minutos para ustedes mismos trabajar sobre las preguntas 1 a 4, como en este primer tiempo.
Bueno, muy bien. Ya estamos más o menos volviendo todos. Voy a compartir la pantalla ahora con una presentación para ver las primeras cuatro preguntas. Bien, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Bien. Bueno, entonces, acá tenemos la primera pregunta. Vieron que tiene que ver con la unidad 1 en parte, ¿verdad? Pero, bien, ¿qué les parece? ¿Qué contestaron en esta pregunta? Esta vez no armamos encuestas. La B. Muy bien, dos alelos diferentes y el individuo es heterocigota para ese gen. Eso está bien. Vamos a ver si esto me anda. ¿Sí? Para recordar un poco entonces, el concepto de alelos es que son las formas alternativas de un gen, y en un organismo entonces para un gen determinado, el organismo es homocigota si tiene dos copias del mismo alelo, y es heterocigota para ese gen si tiene dos alelos distintos. Recuerden que el concepto de homocigota y heterocigota entonces no aplica al individuo o a todo su genoma, sino a cada gen en particular. Bueno, esa era bastante fácil. En la segunda, capaz que es un poquito más compleja, porque ahora hablamos de una población de organismos. Para un gen determinado, ¿qué les parece? Nosotros pusimos la A. Muy bien, ustedes pusieron la A. Y la A es la correcta porque, y este es un concepto que en realidad vamos a ver en la unidad que viene. Les recuerdo que como son preguntas de parcial, de repente también tienen algún concepto de la unidad de evolución y ecología, que todavía no vimos, pero para el parcial sí lo vamos a haber visto. Y básicamente es un error común que, como siempre pensamos en que, bueno, heterocigota, alelos distintos, homocigota, el mismo alelo, y podemos pensar, bueno, entonces para cualquier gen hay un máximo de 2 alelos posibles, pero no es así. Cuando pensamos en una población puede haber una enorme diversidad de alelos. Si consideramos que alelos en realidad, desde el punto de vista de la secuencia de un gen, de la secuencia nucleotídica de un gen, ya un nucleótido de diferencia se puede considerar un alelo diferente. En realidad también muchas veces el concepto de alelo se utiliza no tanto a la secuencia en sí mismo, sino a la característica más observable, o sea, al producto de expresión de un alelo, sea la proteína que codifica, o sea una característica asociada a esa función. Pero estrictamente en realidad un nucleótido diferente puede considerarse un alelo, y en una población lo que nosotros podemos pensarlo, si ahora consideramos este redondel como una población,
Vamos a ver más adelante que la definición de una población es que es un conjunto de individuos de la misma especie que conviven en tiempo y espacio. Cada uno de estos circulitos, entonces, estos óvalos, perdón, representan a un individuo. Y lo que podemos ver es un gen cualquiera X, son individuos diploides, algunos son para ese gen homocigotas, X1, X1, otros son heterocigotas, pero vieron que tenemos X1, X2, X3, y en realidad podría haber X4, X5, X6, XN, ¿verdad? Entonces, en una población, para un gen determinado puede haber muchos alelos distintos. Algunos pueden ser muy comunes, acá si queremos ver en colores, el color rojo es un poco más predominante, por lo tanto el alelo X2 es el alelo más frecuente para esa población, para ese gen. Algunos alelos pueden ser mucho más raros, ¿verdad? Pueden tener, entonces vamos a ver en la unidad que viene que la frecuencia de alelos en una población es un concepto bastante importante para entender cómo funciona el proceso de evolución. Bien, ¿va quedando claro por ahora? ¿Alguna pregunta? No, por ahora no. Bueno, la pregunta 3 era un individuo diploide, ¿dónde se ubican los alelos diferentes de un mismo gen? Esta es bastante sencilla porque es un concepto que vimos más de una vez. ¿Qué contestaron entonces? La A. En el mismo locus en cromosomas homólogos. Bien, vieron que casi todas son A, ¿verdad? Pero en el parcial no piensen que todas las buenas son A. Esto quedó así de casualidad nomás. Acá la idea es que los alelos de un mismo gen se ubican en el mismo locus. Esto entonces es un concepto importante. El locus entonces es el lugar físico en el cual se ubica el gen en un cromosoma. Y luego acá aparecen de costado los conceptos de cromosomas homólogos y cromátides hermanas que a veces generan confusión. Las cromátides hermanas entonces son genéticamente idénticas y son el producto de la fase S. ¿Se acuerdan del ciclo celular, verdad? La fase S es cuando se copia el ADN, la copia esa en teoría debería ser idéntica, por lo tanto las cromátides hermanas están unidas entre sí en un cromosoma de doble cromátide y se llaman hermanas justamente porque son genéticamente iguales. Los cromosomas homólogos son cromosomas diferentes en cuanto a que no están unidos entre sí ni son uno copia del otro. Se dice que son homólogos porque tienen los mismos genes. Pero pueden tener información, la información codificada puede ser distinta, como ya vimos con el concepto de alelos. Bien, o sea que esta pregunta iba claramente al concepto de locus, pero también al concepto de cromosomas homólogos y cromátides hermanas. Profe, Sí. en el chat pusieron que no lo habían entendido, eso no sé si lo vi. El chat, gracias. El chat, Sí, yo lo vi. Lo que pasa es que lo estabas explicando, Andrés. No sé si porque el chat Brisa no lo estoy González viendo entendió al yo. final. Gracias. Yo lo estoy viendo. Está. Pero Brisa, ¿pudiste entender lo que dijo Andrés al final? Hola, buenas tardes. Me confunde la parte que dice en el mismo loci, se dice, en cromosomas homólogos. ¿Cómo en el mismo? Ok, sí, es una buena Esa pregunta. parte me confundió, perdón. Para empezar, loci, o a veces se pronuncia loci, loci es el plural de locus simplemente, ¿verdad? Cualquier palabra que termina en esta terminación que viene del latín, el plural es una I latina. O sea, esto simplemente es un plural de locus, ¿está? Cuando hablamos del mismo locus, lo que estamos diciendo es, a ver, vos tenés un cromosoma que puede tener varios miles de pares de bases, ¿verdad? Y vos podés decir, bueno, los cromosomas en células eucariotas son abiertos, tienen, entre comillas, un comienzo y un final. Entonces vos podés decir, bueno, del par de bases número 105 al par de bases número 800, ¿tá? Es una región física del cromosoma, ¿verdad? Ese puede llegar a ser el locus de un gen. Es como si vos tuvieras una dirección postal, digamos, ¿tá? Entonces, cuando decimos en el mismo locus, en cromosomas homólogos, es porque en el homólogo, en el mismo lugar, es decir, desde el par de bases 105 al par de bases 800, va a estar el alelo, el alelo distinto o el mismo alelo, pero para el gen del cromosoma homólogo. Es como que tienen la misma dirección, ¿tá?
O sea que el locus es el lugar físico del cromosoma. Para dos cromosomas homólogos, un mismo gen está en un mismo locus. ¿Quedó un poco más claro? Ahora sí, gracias. Bien. Bueno, entonces, el concepto de cromátides hermanas en realidad es un concepto que tiene sentido simplemente cuando pensamos en el proceso de mitosis o meiosis, es decir, a partir de que se duplica el ADN y tenemos cromosomas que se llaman de doble cromátide, hasta que termina la división y pasamos a tener nuevamente cromosomas de cromátide simple. Ahí está el concepto de cromátides hermanas, tiene sentido pensándolo en esa parte del ciclo celular y no en otro momento. Bueno, entonces en el mismo locus en cromosomas homólogos era la pregunta 3. Acá estaba la explicación, discúlpenme que me lo comí. Entonces acá tenemos un cromosoma 1 materno y su homólogo, un cromosoma 1 paterno. Recordemos que los homólogos cada uno proviene de un padre o madre, ¿verdad? Cada uno de un progenitor. Entonces, acá tenemos el mismo gen A, y este es el mismo locus, ¿tá? El locus del gen A es este, el locus del gen B es este. Entonces decimos el mismo locus en cromosomas homólogos, hablamos entonces de lo que está representado con el mismo color. ¿Está bien? Bien. Bueno, la pregunta 4, entonces, sí tiene bastante relación con la unidad 1, pero solamente para asegurarnos, entonces, un organismo N igual 4, como puede ser Drosophila, como pueden ser las levaduras cerveceras, por ejemplo, son organismos N igual 4. Una vez culminada la meiosis, los gametos de un organismo diploide N igual 4, ¿cuántos cromosomas tienen? ¿Qué les parece? Bien, bueno, no, nadie se la jugó, pero me imagino que la mayoría la tiene claro. Sí, hay N gente, igual Andrés, 4, que estuvo respondiendo. ¿cómo? Hay gente que estuvo respondiendo en el chat, Claro, que estaba está entre bien. la A o Recuerden la que yo B. al compartir pantalla por lo menos no me estoy dando cuenta de dónde ver el chat. Seguramente puede hacerlo, pero no... Ah, acá me apareció. Bien. Y están preguntando también por el concepto de N, Bien, que no lo entienden gracias. bien. Ahora recuperé el chat, va a ser un poco mejor. Entonces, N. N es el número de cromosomas de una célula haploide para una especie determinada. ¿Sí? Entonces, cuando vos te dicen N, no te están diciendo si una célula es haploide o diploide. Te están diciendo que si fuera haploide, tendría 4 cromosomas. Entonces, en el caso del ser humano, que es N igual 23, quiere decir que una célula haploide humana, o sea, un gameto, tiene 23 cromosomas. Pero claro, la mayoría de nuestras células son diploides, por lo tanto tienen 23 pares homólogos o 46 cromosomas. ¿Tá? Este es el concepto de N. Es un concepto que de a poco lo van incorporando, que es un poco complejo y a veces se confunde un poco con el concepto de ploidía. ¿Tá? Por acá dicen que estamos en la duda entre A y B. Bueno, tiene 4 cromosomas, cromátide simple o doble cromátide. Recordemos entonces que la doble cromátide es un cromosoma de doble cromátide, es el producto de la duplicación del ADN en la fase S, es decir, antes de la división celular. En la división celular, tanto mitosis como meiosis, ese cromosoma de doble cromátide se separa. Y ya después de la división no vamos a tener entonces cromosomas de doble cromátide. ¿Tá? Siempre van a ser cromosomas que son de cromátide simple. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó un poco más claro en el caso de Agustina y de Lucía el concepto de N? Mazo. Bien. Está, pero lo podemos ver, quizá lo podemos ver en otra instancia, en el foro, o en el práctico, así avanzamos un poco adelante, ¿está?
Pero N básicamente entonces es como una característica de una especie. Acá capaz que te queda un poco más clara en la transparencia siguiente. Esto lo vimos en el teórico. Tenemos en el ser humano nosotros N igual 23. Las células diploide son 2N, diploide, dos juegos de cromosomas, tienen 46. Entonces, acá estamos representando una célula diploide, y ojo, no confundirse, estos no son cromosomas de doble cromátide, no son cromosomas que estén unidos, son cromosomas que están, es como que el dibujo está hecho, una especie como de fotografía, pero luego está modificada, ¿tá? Para unir los cromosomas homólogos, para representarlos juntos, pero no es que sea un cromosoma de doble cromátide. Eso puede generar un poco de confusión, ¿tá? Lo que representa esta figura son los dos juegos de cromosomas para cada cromosoma. Son 23 pares homólogos, ¿sí? Entonces, en la meiosis lo que ocurre es que la célula diploide pasa a ser célula haploide. Entonces el resultado de la meiosis es este, ¿verdad? Seguimos teniendo los 23 cromosomas, 22 autosomas y un cromosoma sexual, pero ahora no tenemos pares homólogos, tenemos solamente uno. Pasamos de una célula diploide a una célula haploide. Pero el N no cambió, el N sigue siendo el mismo, ¿tá? Entonces la definición de N es, para cualquier especie, una célula haploide, ¿cuántos cromosomas tiene? Esa es la definición de N. Bien. Bueno, vimos las primeras 4, estas eran las más fáciles. Vamos a seguir adelante entonces. Vamos a tomarnos unos minutos para ver las siguientes, Andrés, tenés una de pregunta. las 5. Esperen un poquito. Desde la pregunta 5 hasta la pregunta 8 Andrés, inclusive, es lo siguiente que vamos a ver. Entonces vamos a volver a las salas. Andrés, Sí, Hernán. tenés una pregunta. Nahuel pregunta si el único momento donde hay cromosomas de doble cromátide es en la meiosis, cuando se forman los cromosomas hermanas, puso. Las cromátides hermanas debe ser. Bueno, no solamente previo a la meiosis, sino también previo a la mitosis, es decir, previo a cualquiera de los dos mecanismos de división, hay cromosomas de doble cromátide. ¿Tá? Antes de cualquier división, tanto meiosis como mitosis, hay una fase S, por la cual hay una síntesis del ADN, una replicación del ADN, y ahí es cuando tenés entonces cromosomas de doble cromátide, cromátides hermanas. Bien, bueno, vamos a volver a las salas entonces, y van quedando algunos sin asignar, yo los asigno de a uno. Discutan entonces de la pregunta 5 a la 8 inclusive, y volvemos en unos minutos. Irene, ¿me escuchás? Ahí va.
Bueno, creo que ya volvimos todos. Vamos a discutir entonces estas preguntas de las 5 a la 8. No sé si les dio el tiempo para poder conversar un poco entre ustedes y ver las posibles respuestas. Vamos a ver entonces la pregunta 5. El concepto de dominancia incompleta significa ¿qué? ¿Qué les parece? Esto fue lo que vimos en la última clase que subimos el miércoles. Muy La bien, D. la D, la mayoría. Entonces, en un caso de dominancia incompleta se expresa un fenotipo intermedio a los dos fenotipos asociados a los dos alelos diferentes, ¿verdad? En el caso de la pregunta podría haber sido, por ejemplo, en vez de dominancia incompleta, codominancia, y sería la opción B, ¿verdad? Se expresan ambos fenotipos. Entonces, a modo de recordar, esto fue lo que usamos en el teórico, un ejemplo genérico, donde tenemos una cruza monohíbrida, ¿verdad? Que difiere, individuos homocigotas que difieren en un gen en estudio determinado. La generación F1 es totalmente heterocigota para ese gen, y luego la autopolinización, o sea, la generación F2, volvemos a encontrar entonces los homocigotas, por lo tanto volvemos a encontrar los fenotipos de la generación parental que no estaban en la generación F1, ¿tá? Mientras que en los casos de los heterocigotas vemos un fenotipo intermedio. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno, en la siguiente apuntamos a uno de los dos principios como básicos mendelianos de genética, lo que se conoce como genética clásica o genética mendeliana, que es el principio de segregación, y que muchas veces se confunden. ¿Qué es lo que implica entonces el principio de segregación de Mendel? Bien, por ahí están contestando que es la opción A. Fíjense que la pregunta no es qué es lo que postula el principio, sino qué es lo que implica. ¿Cuál es el resultado, digamos, del principio de segregación? Y es que un gameto, que recordemos se produce entonces por meiosis, va a poseer un único alelo para cada gen. ¿tá? Un gameto posee un único alelo para cada gen. Las otras opciones, un gameto no es diploide, por lo tanto un gameto no va a poseer dos alelos para cada gen. Y la opción C es un poquito confusa. Todos los alelos maternos se heredan en un gameto y todos los paternos en otro. Esta en realidad es una opción, es de alguna manera una opción que no es correcta, y que apunta a la pregunta del principio de distribución independiente, sin ser correcta, digamos, ¿no? Y es, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando uno de nosotros como individuos, digamos, generamos nuestros gametos, ¿verdad? Por meiosis. Entonces, los alelos maternos y paternos, ¿qué quiere decir? Que el individuo heredó un juego de cromosomas, un juego de información genética de su madre y un juego de su padre. Cuando ese individuo, entonces, por meiosis genera sus gametos, los diferentes alelos de origen materno o paterno de ese individuo se pueden heredar en un mismo gameto. ¿tá? Esto es lo que contradice, entre comillas, la opción C, y eso tiene que ver con el principio de distribución independiente. Y no es correcto, es decir, los alelos maternos y paternos se combinan en un gameto, ¿tá? No quedan de un lado uno y del otro lado otros. ¿tá? Y luego, un gameto posee la mitad de los genomas. Los genes del genoma, bueno, es importante tener en cuenta que un gameto tiene toda la información genética, tiene todos los genes. Solamente tiene un juego de información y no dos. ¿Preguntas?
A mí no me quedó claro, me generó confusión la C. La C. Bien, lo que podemos hacer es pasar a la siguiente, que justamente es lo que la C tiene que ver. Y es la siguiente, que es el otro principio fundamental de genética mendeliana, es el principio de distribución independiente. ¿Tá? Entonces, lo que dice el principio de distribución independiente básicamente es que, o bueno, ¿qué es lo que ustedes respondieron? La C. Fíjense que acá sí es la C, pero la C se contradice con la anterior, ¿verdad? Un gameto puede recibir alelos tanto del padre como de la madre del individuo que lo produce. Esto es entonces lo que estábamos recién diciendo. Mientras que el anterior, el principio de segregación, lo que decía era que un gameto necesariamente va a heredar todos los alelos paternos para un gen o todos los alelos maternos para ese gen. ¿Tá? Entonces, perdón, todos los alelos paternos o todos los alelos maternos terminarían en un gameto. Eso es lo que decía la opción C anterior, en la pregunta anterior, y eso no es correcto. ¿Tá? En un gameto se van a combinar, se van a mezclar alelos maternos y paternos. Y eso justamente es lo que establece el principio de distribución independiente. Eso lo vimos en esta parte de la clase, de la segunda clase de la unidad, donde vimos un caso cuando definimos cruza dihíbrida, es decir, una cruza entre individuos homocigotas, pero en este caso para dos genes y diferentes para dos genes. Vieron que tenemos un gen R, un gen A, y tenemos diferentes alelos para ambos genes. Por lo tanto, acá está lo que sería el genotipo de los gametos de estos individuos, y acá tenemos la generación F1, que es toda heterocigota. ¿Tá? Entonces, lo que implica el principio de distribución independiente es que los gametos que van a formar este individuo, que están listados acá abajo, gametos masculinos por un lado y gametos femeninos para el otro, y esto puede generar un poco de confusión porque es una autofecundación, pero si fuera un animal pondríamos aquí un macho y una hembra, y sería, desde el punto de vista genético, lo mismo. Entonces, lo que tenemos acá es que lo que el principio de distribución independiente postula es que para un gen diferente, un gen R, por ejemplo, y un gen A, básicamente todas las combinaciones posibles de R y A van a ser no solamente posibles, sino igualmente probables. Ahora, fíjense que este individuo que está formando los gametos, este individuo heterocigota, heredó el alelo R mayúscula y el alelo A mayúscula, pongámosle de uno de sus progenitores, pongámosle padre, ¿sí? El alelo R minúscula y A minúscula de la madre, ¿sí? Entonces, cuando este individuo forma sus gametos, vamos a tener, por ejemplo, aquí una combinación de un alelo de origen paterno y un alelo de origen materno. En este gameto tenemos una combinación de un alelo de origen paterno y materno también. Acá están los dos del mismo origen, origen paterno, acá están los dos del mismo origen, origen materno. ¿Sí? Entonces, venían de la generación anterior juntos estos dos y juntos estos dos, pero en la generación siguiente todas las combinaciones son posibles. Y a eso entonces apunta el principio de distribución independiente. ¿Tá? Que los alelos de un gen segregan independientemente de los alelos de otro gen. ¿Tá? O, dicho de otro modo, como lo decía la pregunta, los gametos de un individuo pueden combinar alelos paternos, alelos de origen paterno con alelos de origen materno, como vemos acá. Bien. Espero que haya quedado un poco más claro. De todas maneras, los que sigan teniendo alguna duda, no dejen de aprovechar el foro para ir consultando esas dudas. Esta es un poquito quizás más compleja. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que Mendel trabajó con 30 y pico de caracteres, de los cuales eligió 7 que le daban resultados consistentes, y en función de los experimentos con esos caracteres fue que propuso estos principios fundacionales de la genética clásica, digamos. Luego, esos caracteres, en realidad más adelante, se supieron dónde estaban en el genoma de la arveja,
y hay 2 de esos 7 caracteres que están en el mismo cromosoma. Si están en el mismo cromosoma, lo que diríamos es que a Mendel no le tendría que haber dado los resultados tan claros, en particular en las cruzas dihíbridas, o sea, las proporciones fenotípicas en la progenie de una cruza dihíbrida, esa que vimos en la clase que era 9-3-3-1 y que era muy consistente, no tendría que haber dado así. Entonces, la opción correcta es la B. Acá dice, ¿por qué en la 7 la B está mal? No, en la 7 la B está bien. Los loci de esos 2 genes están... Ah, perdón, en la 7 es la pregunta anterior, discúlpame Julieta que te entendí mal. Ahora vuelvo a eso, ¿sí? Pero vamos a terminar de explicar esta que es la 8. La opción B es la correcta, es decir, los loci de 2 genes están muy alejados en el cromosoma y por lo tanto se van a heredar en forma independiente. Vamos a ver acá la explicación, que es lo mismo que usamos en el teórico. Nosotros tenemos los cromosomas, acá estamos sí representando cromosomas de doble cromátide, es decir, cómo entran a la meiosis, ¿verdad? Cómo entran a la división, como cromosomas, cada una de estas sí son cromátides hermanas, y están representadas por el mismo color, los que son iguales, ¿verdad? Y tenemos un par homólogo, ¿verdad? Donde tenemos diferentes alelos para diferentes genes. Bueno, eso puede pasar que haya una discrepancia. La respuesta correcta es que los loci están muy alejados en el cromosoma. Disculpen si eso quedó mal en el repartido. ¿En qué repartido? El repartido Claro, el que nosotros sacamos del foro, la C es esa la correcta, que sería la B tuya. Sí, el PDF que mandaste, Andrés, está como la C, que la opción muy bueno, alejados en el está. cromosoma. Disculpen por eso, pero está. Lo importante es lo que dice entonces. Lo importante, disculpen la confusión, los loci están, cuando los loci están muy alejados en el cromosoma, entonces se comportan como si estuvieran en cromosomas distintos, es decir, se heredan en forma independiente. Para ver eso entonces tenemos el gen A y el D como genes cuyos loci están muy alejados en el cromosoma, y tenemos genes como C y D cuyos loci están muy cerca, ¿sí? Y acá estamos representando un evento de recombinación, y acá estamos representando el final de la meiosis. Ahora, o sea, cada uno de estos cromosomas de cromátide simple está en un gameto distinto. Acá terminó la meiosis. Entonces tenemos acá el producto de la recombinación, son estos cromosomas que tienen 2 colores, ¿verdad? Acá es que hubo una recombinación de ADN. Pero fíjense que C y D, que están muy cercanos entre sí, no recombinaron, siguen estando igual que antes. Ambas mayúsculas juntas, ambas minúsculas juntas, como estaban antes de la división. Mientras que A y D, que son los que están lejos, tenemos todas las posibilidades. Las minúsculas juntas como estaban antes, las mayúsculas juntas como estaban antes, pero acá tenemos los recombinantes. Estos son los recombinantes. ¿Ah? Y eso ocurre porque cuanto más lejos están, más probabilidades hay de que este punto, que es el punto donde ocurrió el entrecruzamiento, ocurra en un punto intermedio entre A y D. Eso, la probabilidad va a ser más alta si ellos están más lejos. ¿Ah? Por lo tanto, si están muy lejos, en el cromosoma, en realidad, desde el punto de vista de lo que podemos ver en una cruza, se van a comportar en forma como si estuvieran en cromosomas distintos. Por eso Mendel los resultados le dieron igual que si los genes se distribuían en forma independiente. Bien, eso lo podemos ver también aquí, como vimos en el teórico, tenemos un cromosoma y tenemos diferentes loci de diferentes genes, ¿tá? Algunos están más cerca entre sí, otros están muy lejos entre sí. Los que están a más de 50 centimorgans, ¿sí? O sea, este con este con este y este con este, desde el punto de vista del principio de distribución independiente, se van a distribuir en forma independiente, o sea, se van a comportar como si estuvieran en cromosomas distintos, por ejemplo, en el caso de una cruza dihíbrida. ¿Tá? Bien.
Acá no llegamos, ¿verdad? Creo que fuimos hasta la 8. O sea que lo que vamos a hacer ahora es tomarnos unos minutos. Sé que por algún lado quedó alguna duda, pero querría seguir avanzando. Y por favor, no dejen de consultarme, me mandan mensajes por el foro que lo vemos en forma un poco más detenida. ¿Tá? Vamos a ver ahora de la 9 a la 12. Acá vamos a precisar unos minutitos más. No son muy triviales. Conversenlo entre ustedes y lo vemos en unos minutos.
Bueno, ya estamos todos de vuelta. Vamos a ver las últimas 4 preguntas que son como un poco más complejas. De repente queda un poco apretado el tiempo, pero de todas formas tomen en cuenta que como previa, digamos, como consideración previa al parcial, tienen las 2 semanas del práctico del módulo 2, donde justamente vamos a volver a trabajar en estos temas y para muchos de ustedes sé que va a ser más, van a tener oportunidad para sacarse las dudas, además, como les decía antes, de usar el foro. Entonces, estos son algunos ejemplos de preguntas, de problemas que de alguna manera se aplican los conceptos que estuvimos viendo. Entonces, cuando hablamos de una cruza entre dos individuos heterocigotas para dos genes, con alelos dominantes y recesivos, bueno, esto es una cruza, como vimos en el teórico, es el producto de una cruza dihíbrida que genera estos organismos, estos individuos heterocigotas, y luego la cruza de la autofecundación o la cruza de heterocigotas para dar la F2. Es el mismo ejemplo que vimos entonces en una cruza dihíbrida en el teórico. Ahora dice, ¿qué conclusión puede usted sacar si la ligazón, respecto a la ligazón de estos genes, si de una cruza entre individuos heterocigotas se obtiene un 25% de individuos que presentan fenotipos recesivos para ambos genes? Bien, la respuesta de esto es la A. No es muy trivial y vamos a verlo. La respuesta es que los genes están ligados y no ocurre entrecruzamiento entre sus loci. Entonces, si recordamos una cruza dihíbrida, la situación en la que estamos es en esta cruza que está acá, en la autofecundación de la F1, ¿sí? Con individuos, los individuos que se cruzan son heterocigotas para dos genes. Si nosotros recordamos qué es lo que ocurre en una cruza dihíbrida cuando los genes se heredan en forma independiente, es decir, cuando no están ligados, es que tenemos una proporción fenotípica para ambos caracteres, si hay una relación de dominante recesivo en ambos casos, que es constante, digamos, en donde la proporción de individuos con el fenotipo recesivo para ambos genes es está mostrada acá, ¿verdad? 1 en 16, mucho menos que un 25%, que es un cuarto, es un 16avo. O sea que la situación que estaba planteada en el problema evidentemente no es esta, sino que hay algún tipo de situación distinta. Y esa situación es que justamente los genes están ligados, por lo tanto, no se va a formar los 4 tipos de gametos, tanto masculinos como femeninos, con igual proporción. Ustedes vimos en realidad, en el caso de genes ligados, A y B en el mismo cromosoma, ¿sí? Que van a ocurrir de todas formas las 4 posibilidades, pero ya no en igual proporción, porque esas posibilidades, en particular las recombinantes que están simbolizadas aquí, van a ocurrir según la cantidad de entrecruzamiento que haya entre esos loci. Justamente, acá es donde de vuelta, como dijimos hace unos minutos, la distancia entre esos loci tiene que ver, ¿verdad? Cuanto más lejos, estos números de recombinantes van a ser más altos. Entonces, a priori, nosotros no podemos saber qué cantidad esperaríamos, ¿sí? De cada uno de estos 4 tipos. Si volvemos atrás ahora y vemos qué es lo que la pregunta está planteando, lo que la pregunta está planteando es justamente esto, es que se forman solamente estos 4 tipos y ahí sí en la progenie de esta cruza tendremos un 25% de individuos que presentan ambos fenotipos recesivos. ¿tá? Para que ocurra esto, que se formen solamente estos 4, quiere decir que no hay recombinación, que no se forman los recombinantes. ¿tá? Que no se forman los recombinantes, y esto era entonces lo que planteaba la opción correcta de esta pregunta. Bien, yo me imagino que esto genera algunas dudas, pero más o menos es un tipo de problema que ustedes pueden esperar y básicamente no lo tomen como un problema de lógica, tómenlo como un problema en donde ustedes piensan en los conceptos, tenemos una cruza, 2 individuos heterocigotas, bueno, piensan qué es lo que tendría que haberme dado, no me dio esto, tengo que ir para atrás, evidentemente acá hay algo diferente, y esa es la forma en la que se encaran estos problemas. Ahora,
Siempre, cuando ustedes piensen en una cruza, se cruzan dos individuos que tienen su genotipo, pero siempre los que en realidad se cruzan son los gametos. Entonces hay un paso fundamental que es poder predecir desde el genotipo de un individuo qué gametos se van a formar. Y esos son los gametos que ayudan a construir el tablero de Punnett, y eso ayuda entonces a predecir la progenie en una cruza. Bien. Entonces, en esta pregunta, fíjense que la pregunta siguiente, que se vincula con la anterior, también tiene su complejidad. Dice, bueno, en función de los resultados de la cruza anterior, ¿cuál era el genotipo de la generación parental de la cual se obtuvieron los individuos heterocigotos utilizados en la cruza? Vamos a volver para atrás. Entonces, lo que está preguntando es, ¿cuáles son los genotipos de estos dos? ¿Sí? ¿Cuáles son los genotipos de estos dos? De la generación parental. Entonces, lo que ustedes pueden hacer ahora es, y esto lo pueden tomar como ejercicio, para empezar, acá hay dos opciones en donde les plantea individuos haploides. ¿Tá? La cruza es entre individuos haploides, y esto no es lo que pasa. O sea, estas dos las podemos descartar. Porque cuando les pregunta el genotipo de la generación parental, les está preguntando el genotipo de individuos diploides, que son los que forman la generación parental. O sea que es una de estas dos. Lo que ustedes pueden hacer, esto lo hacemos como no lo vamos a hacer ahora, y lo pueden hacer como ejercicio, es, para estas dos opciones de cruzas, plantean lo que está planteado, este tipo de análisis que está planteado acá, y ven si obtienen un 25% de los individuos homocigota recesivos para ambos genes. ¿Tá? Eso es entonces un poco lo que les dejo como actividad que pueden hacer después para ver que en el caso que plantea la opción A, que es la correcta, van a obtener un 25% de individuos con ambos fenotipos recesivos, y en el caso de la opción B, que no es correcta, no van a obtener ninguna proporción, o sea, 0% de individuos con ambos fenotipos recesivos. Eso cuando planteen el tablero de Punnett para ambos casos, les va a quedar claro. ¿Preguntas? Bien, los últimos dos tienen que ver con herencia ligada al sexo, pero en realidad más que nada la 12, no tanto la 11, que es un concepto más general. Recordemos que nosotros usamos esta nomenclatura como un superíndice para un alelo cualquiera, A grande, A chica, ¿sí? Lo usamos como superíndice de X para indicar que es un gen que está en el cromosoma X, y por lo tanto la herencia de ese gen va a... que la herencia de ese gen va a estar ligada justamente al cromosoma X, y por lo tanto va a ser diferente para hombres y mujeres. Bien. Entonces, acá lo que les dice es que tenemos un gen asociado al cromosoma X, y una mujer heterocigota expresa un fenotipo idéntico a una mujer con genotipo homocigota dominante. Eso quiere decir entonces que, y ya lo dice la letra entonces, que la mutación representada con A minúscula es recesiva. ¿Tá? Y por lo tanto el heterocigota fenotípicamente va a ser igual que el homocigota dominante. Una situación que ya hemos visto muy común, pero en este caso asociada a un gen en el cromosoma X. Recordamos también que, como la mujer, en el caso de la especie humana, la mujer es la que tiene un par homólogo, realmente, en el caso de los cromosomas sexuales, y el hombre no. El hombre tiene cromosomas distintos. X e Y son cromosomas distintos, con genes distintos. XX son cromosomas homólogos. O sea que en el caso de la mujer tiene sentido hablar de heterocigota o homocigota, pero en el caso del hombre no. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que contestaron acá? ¿Qué es lo que es más probable para explicar que tengamos un caso de una mutación recesiva? Bueno, como vimos en el teórico, lo más probable es que la mutación implique una pérdida de función. ¿Tá? Esto es un concepto general, no solamente para alelos asociados al cromosoma X, sino que es un concepto general en donde en muchos casos las mutaciones recesivas lo que implican es una pérdida de
función. Como se pierde la función codificada por el alelo mutante, en el caso del heterocigota tenemos aún un alelo normal que va a codificar para la proteína que cumple esa cierta función, y entonces lo más probable es que no notemos ninguna diferencia, ¿sí? Por eso es que hablamos de una mutación recesiva. En general se asocian con mutaciones de pérdida de función. Eso entonces lo vimos en el caso del teórico, hablando simplemente de un ejemplo muy común de caso de un fenotipo dominante asociado a un alelo, ¿sí? Y ahí hablamos entonces de por qué es que hablamos de un alelo dominante y recesivo. Bueno, porque en el heterocigota la función se sigue cumpliendo porque el producto de la expresión génica se sigue obteniendo en ese individuo, ¿tá? Solamente en el caso de que la mutación sea homocigota, esa función no se va a cumplir más, ¿tá? Eso se representa, acá está en inglés, como una entonces mutación por pérdida de función, y es como asociamos en muchos casos de mutaciones recesivas. Bien. Andrés, ¿tenés unas preguntas Sí, capaz que en todavía el hay chat? hay una discrepancia con el repartido. Sí, hay una discrepancia en la pregunta, Ah, es la B la correcta, pero bueno, en la letra está bien. Eso simplemente porque hubo un... nada, disculpen por eso, pero lo importante es que les quede el concepto de cuál es la correcta, no por la letra A, B, C o D, sino por lo que dice la respuesta, ¿tá? Y después hay una consulta sobre el concepto, que dicen de por qué no puede ser la expresión de una hipoproteína idéntica a la codificada por el alelo XA. El hecho de la mutación. Ok. Bien. Bueno, no, porque en realidad lo que pasaría es la expresión de una proteína idéntica implicaría que de alguna manera no tendríamos un alelo mutante y recesivo, ¿no? Es como que contradice la letra, o sea, a ver, capaz que es una opción que no es del todo feliz. Nosotros podemos pensar en una mutación, en un gen, digamos, que que implique un cambio en la secuencia nucleotídica, pero que ese cambio sea neutro en cuanto a que no implique un cambio en la secuencia de aminoácidos de la proteína que está codificada, ¿verdad? Eso ocurre mucho. Entonces, en ese caso la proteína va a ser idéntica a la codificada por el alelo XA, pero en ese caso ahí no estaríamos hablando de una mutación recesiva, es una mutación simplemente que no... Una mutación recesiva implica que en condición de homocigota tiene que expresarse en algún tipo de cambio fenotípico. En el caso de una mutación que no tiene ningún tipo de expresión, sí es una mutación porque hay un cambio en la secuencia de nucleótidos, pero en realidad que esté en condición de homocigota o heterocigota no tiene ningún cambio, no tiene ningún efecto porque la proteína va a ser la misma, ¿tá? Entonces, cuando hablamos de una mutación recesiva, estamos hablando de una mutación que en condición de homocigota sí genera un cambio fenotípico. ¿Está bien? ¿Quedó contestada la duda que preguntaba Lucía? Perdón, ¿no? Pero que quede claro que si es la misma proteína, si es una proteína idéntica, tendría la misma función, por lo tanto no estaríamos hablando de alelos diferentes cuando vemos el fenotipo. Sí. Sí podrían ser alelos diferentes cuando estamos hablando de una secuencia nucleotídica, pero no a nivel de fenotipo. Sería el No mismo a nivel de alelo. fenotipo y no, en condición de homocigota o heterocigota no tendría ningún efecto, ¿tá? Entonces la condición de alelo mutante recesivo implica que el hecho de referirnos a un alelo recesivo implica que en condición de homocigota tiene algún cambio fenotípico respecto al alelo dominante, ¿tá? Pero de repente es un buen punto, que muchas veces pasa que en estas preguntas alguna opción puede generar un poco de confusión, y eso capaz que es un caso que está acá. Pero, en la idea de mutación recesiva asociada a una pérdida de función, sí es algo que se hace hincapié y que está bueno que sea un concepto que lo vayan incorporando. Bien. Y en la última, ahora sí es un ejemplo de una cruza, de una
poder predecir la probabilidad de la herencia de un carácter ligado al cromosoma X, ¿sí? Y esto entonces requiere que hagamos el tablero de Punnett. El caso que se presenta acá es una mujer heterocigota, ¿sí? Como la mutación es recesiva, acá lo que puse acá fue el ejemplo que vimos en clase con Drosophila, ¿verdad? Es exactamente el mismo tipo de situación. Un carácter ligado al cromosoma X, ¿sí? Una mujer heterocigota, por lo tanto fenotípicamente no expresa esa mutación, y un varón que sí la expresa, porque tiene también el alelo mutante. Y acá lo que tenemos que considerar es, como decíamos recién, siempre es considerar el genotipo de los gametos, ¿tá? Recordando que en el caso de la mujer se generan óvulos siempre con un cromosoma X, en este caso la mitad de los óvulos van a heredar el alelo normal y la otra mitad de los óvulos van a heredar el alelo mutante. En el caso de los hombres, la mitad de los espermatozoides van a heredar un cromosoma X, que en este caso tiene la mutación, y la otra mitad va a heredar simplemente un cromosoma Y, que no tiene este gen porque este gen está en el cromosoma X. Cuando hacemos las posibles cruzas, ¿tá? Ahora estamos asumiendo que cada una de estas 4 posibilidades es un 25%, entonces la probabilidad de que haya un hijo varón que exprese esta condición es esta que está acá, solamente un 25%. A veces estas preguntas generan un poco de confusión, nosotros tratamos en la letra de que no pase, pero puede pasar. Capaz que algunos de ustedes dicen, bueno, pero en realidad si la mujer ya sé que tiene un hijo varón, en realidad es 0,5 y no 0,25, porque la mitad de los hijos varones van a tener esta condición y la otra mitad no. Eso a veces está el efecto de cómo está redactada la pregunta. Pero en este caso la pregunta es la probabilidad de que tenga un hijo varón que exprese el fenotipo mutante. Hacer el tablero de Punnett entonces es lo que le permite calcular esa probabilidad y es simplemente un 0,25% de probabilidad. ¿Tá? Bien. Bien. ¿Me escuchan todavía? ¿Tienen alguna pregunta de las últimas 2 que vimos? Bien, estamos un poquito pasados de hora, yo igual no tengo problema en quedarme, a no ser que alguien nos eche del Zoom, porque el Zoom es compartido entre diferentes cursos, pero básicamente me queda claro que las últimas 4 preguntas, que son quizás las que son un poco más difíciles, las vimos un poco a las apuradas, además estuvo un poco entreverado que había una discrepancia en el orden de las opciones entre el repartido y la presentación, disculpen por eso. Pero tomen en cuenta entonces que ese tipo de problemas de genética, digamos, con algunos se van a encontrar y está bueno que logren familiarizarse un poco sobre cómo encararlo. Y eso lo vamos a ver entonces en el módulo 2 del práctico, vamos a tener tiempo para ver eso. Muy bien, ¿algún otro comentario o algo más? Si no, el miércoles que viene estamos subiendo la primera clase de la unidad 3. Muy bien, bueno, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Chao.